La OPEP se lava las manos y Maduro se las frota. Guerra en Medio Oriente dispara el precio del petróleo. Dólar clandestino. Con datos prohibidos, remesas en picadas, el control cambiario aprieta más. Van por todo. Chavismo amenaza con arrebatar bastiones opositores. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 16 de junio del año 2025. Hoy se cumplen 68 días de la detención arbitraria de nuestra compañera Nácar Jimena Ramos y de su esposo Yanni González. No nos cansaremos de exigir su libertad. Informar no es delito. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La guerra entre Israel e Irán vuelve a sacudir el tablero energético global. Mientras los misiles cruzan el cielo del Medio Oriente, el petróleo se dispara a más de $9 por barril y el chavismo sonríe, porque aunque Venezuela no produzca mucho y esté sancionada, sigue siendo un país petrolero. Y cada dólar en el mercado internacional representa oxígeno para una economía golpeada y un sistema que sabe capitalizar con crisis ajenas. Halim Naim nos cuenta más. Los recientes bombardeos cruzados entre Israel e Irán encendieron las alarmas de los mercados globales. El precio del barril del petróleo intermedio de Texas trepó a los $72.98, su mayor salto desde inicios de año. La clave del temor está en el posible bloqueo del Estrecho de Hormuz, una de las arterias más sensibles del comercio energético mundial, por donde transita al menos el 20% del petróleo global. Irán, que produce más de 3 millones de barriles diarios según la OPEP, ha sido claro, responderá a cualquier apoyo militar a Israel con represalias regionales. Si Israel ataca a los pozos petroleros y terminales de exportación, estamos hablando de que va a cortarse un suministro o va a reducirse la oferta petrolera en 1.7 millones de barriles diarios. Y ello va a tener un efecto inmediato sobre los precios del petróleo. Entonces, no olvidemos que Irán tiene, junto con Omán, el control, el dominio de lo que es el estrecho de Hormuz. Posible supuesto del estrecho de Hormuz va a repercutir también para el propio Irán, porque por allí pasa el 70% de sus importaciones. A pesar del sacudón, la OPEP ha dicho que no intervendrá por ahora. No habrá aumento en la producción ni control de precios. Cada país jugará su propio ajedrez. Para Venezuela esto puede ser una ventana de oportunidad, incluso con sanciones. La mezcla Merey, el crudo venezolano más competitivo, podría beneficiarse de la tensión y cotizarse mejor en el mercado negro o en acuerdos bilaterales opacos, especialmente con China o Irán. El conflicto bélico, paradójicamente, podría convertirse en una tabla de salvación financiera para Miraflores. Esto va a favorecer sin duda alguna todos los precios del petróleo, incluyendo los precios de la cesta venezolana. Si hay algún intento de cierre o de torpedear el comercio marítimo de crudo que pasa por el estrecho de Hormuz, podríamos estar hablando de que los precios podrían alcanzar entre $120 y $130 el barril. Aunque el alza del crudo supone un ingreso potencial para Venezuela, los beneficios no llegan a la mayoría. El país produce actualmente unos 800,000 barriles diarios y gran parte de la producción está comprometida en deudas o ventas de descuento. Sin embargo, cada subida en los precios internacionales permite a PDVSA y por tanto al chavismo disponer de más efectivo inmediato. Ya lo ha hecho antes. Usar ingresos extraordinarios para mover estructuras de poder, alimentar clientelismo o preparar eventos políticos clave. En este caso, con otras elecciones a la vista, la guerra entre Teherán y Tel Aviv podría convertirse en combustible indirecto para el oficialismo venezolano. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Pasamos a la pregunta del día de Impacto Venezuela.
Amigos, de lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Considerando que gran parte de la producción petrolera venezolana ya está comprometida en deudas o en ventas con descuento y que la guerra entre Israel e Irán abre la posibilidad de ingresos financieros para las arcas de Nicolás Maduro, ¿qué tan significativo podría ser este oxígeno financiero para la economía del país? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En medio de un panorama económico cada vez más desafiante, Venezuela enfrenta tensiones derivadas de la criminalización de quienes difunden información financiera, la caída de las remesas, el cambio de dólar clandestino y las medidas de control sobre la tasa cambiaria. Todos estos factores configuran un escenario de incertidumbre sobre la población venezolana, impactando directamente la estabilidad de todo un país. Catherine García con el reporte. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha expresado su rechazo a la persecución y criminalización de quienes analizan y difunden información estadística sobre la economía venezolana y advierte que estas acciones vulneran principios democráticos y afectan la transparencia institucional. Por otro lado, economistas alertan sobre una significativa reducción en el flujo de remesas hacia Venezuela en 2025, lo que podría afectar el consumo interno que depende en gran medida de esos ingresos. El tema fundamental es que el venezolano no tiene alternativas de empleo porque la empresa privada ha sido puesta un poco de lado en la actividad industrial y comercial y es la que paga. El Estado no tiene más recursos, aunque diga que sí, y no va a tener muchos recursos. Y no hay un sueldo mínimo para el venezolano que pueda vivir. Producto de la eliminación del dólar que se tasaba, pues, paralelo a la tasa del Banco Central, entonces el venezolano, desesperado por ahorrar, que no tiene dónde ahorrar en el proceso económico del país, quiere cambiar por todas partes. Por otro lado, Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, ha instado a sancionar a quienes especulen con la tasa cambiaria, fijando precios por encima de la cotización oficial del Banco Central de Venezuela. Según Faría, estas prácticas buscan alterar la economía y generar efectos políticos en un contexto de restricciones de divisas cuando el propio BCB marca la tasa oficial del dólar en 102.15 bolívares desde el 13 de junio, cifra que cambia diariamente. Hay brotes especulativos que tienen un propósito muy claro, mejor dicho, un doble propósito. Por una parte, enriquecer a los que ahí participan, lo cual es condenable desde todo punto de vista, y por otra parte, cobrar un crédito dividendo político a partir de las consecuencias sociales que esto siempre trae hacia la población. Entonces, en primer lugar, hay que detener la especulación cambiaria. Esto tiene varias expresiones, tiene varias diferentes manifestaciones. En primer lugar, no es el único, no es la única área de acción, pero hay que operar, obviamente. Los que estén violando la ley deben ser sancionados. Mientras todo esto ocurre, y van al menos 58 detenidos por manejar plataformas que publicaban la referencia del dólar paralelo, la sociedad busca sus propios medios de forma clandestina para cuidar sus ingresos y blindarlos en moneda fuerte a través de medios como WhatsApp y Telegram en tranzas personales, aunque esto podría avivar otros delitos como estafas o extorsiones. Hay varios tipos de cambios, la moneda, el peso colombiano, la moneda brasilera y todavía en Venezuela pues circulan otros tipos de moneda que la gente, el venezolano, quiere colocar. Y eso da lugar a lugares fraudulentos, a grupos. En Telegram hay diversos grupos en ese sentido. Y todo eso lamentablemente es ilegal. Entonces está encasillado. El venezolano es un grave problema, que no es de él, que él quisiera comprar al mejor postor. Ahora, esta reconfiguración en la dinámica podría acabar con la poca estabilidad económica que queda en el país. Informo para ustedes, Catherine García, Somos Impacto, Venezuela. Para Otto Guevara Gotz, exdiputado y excandidato presidencial de Costa Rica, la esperanza de cambio en Venezuela tiene origen en el nuevo periodo presidencial de Donald Trump. De este tema conversé en mi programa dominical Cara a Cara. Hoy comparto con ustedes un extracto de la entrevista. El contenido completo lo pueden disfrutar por aquí mismo por nuestro canal de YouTube. Hugo Chávez fue acaparando poder dentro del sistema democrático, erosionando la división de poderes y empezando a controlar todos los otros poderes hasta finalmente consolidar
el poder hegemónico. Es muy complicado, Mildred. Realmente esa es la esperanza que han tenido los venezolanos durante ya muchísimo tiempo, de que ya se ve la luz al final del túnel, de que ya vienen los cambios, de que esto y el otro. Pero ahora la esperanza del cambio en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, el cambio, la esperanza del cambio viene desde un gobierno fuerte desde afuera por la presión que se puede generar, y me refiero al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, y el apretar clavijas por todo lado con el propósito de ver de qué forma el pueblo a lo interno se vuelca contra los gobernantes, y el pueblo siendo la población civil, pero también en el caso de Venezuela buscando algunas fracturas en los militares. En el caso de El Salvador, Nayib Bukele no es una persona que abraza las ideas estatistas o empobrecedoras del socialismo del siglo XXI. Él es un poquito más liberal, no es un liberal libertario que uno podría señalar como lo podría hacer un Javier Milei. Es una persona pragmática, pero que claramente ha ido consolidando poder. Y eso ha encendido todo tipo de alarmas en relación con la conveniencia o no que una persona se enquiste en el poder. Gabriel Boric, inclusive una persona de izquierdas, es una persona que respeta la división de poderes, es una persona que ha sido crítica inclusive con el mismo dictador Maduro, y ha levantado la voz en contra de lo que está pasando en Nicaragua. Es una persona que dentro de la izquierda ha sido una izquierda responsable, diría yo. Usted tiene una persona como Javier Milei, que es un outsider que llega al poder y luego con una retórica, y no solo retórica, sino acompañado de política pública liberal, que empieza a abrir espacios de libertad para que los ciudadanos argentinos puedan relacionarse unos con otros y puedan empezar a generar riqueza. Y hoy por hoy Argentina es de los países que tiene mayor crecimiento. Con un tono desafiante y en medio de una campaña electoral ya encendida, Nicolás Maduro lanzó una advertencia fulminante de cara a las municipales del 27 de julio. Paralelamente, Diosdado Cabello reveló la artillería electoral del chavismo y anunció los candidatos del PCV en 86 alcaldías. Mientras, en un movimiento que da más oxígeno a las postulaciones, el CNE extendió el plazo hasta este 17 de junio. Génesis Pérez con el informe. A pocas semanas de las elecciones municipales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el chavismo va por una nueva victoria en las urnas y advirtió que si la oposición se descuida, su partido podría incluso conquistar alcaldías históricamente antichavistas como Chacao, Baruta y El Hatillo en el este de Caracas. Maduro, quien asumió su tercer mandato tras una polémica reelección en 2024, se mostró confiado que el oficialismo logrará arrasar en los comicios municipales. Para demostrarle inclusive a la población de esos sectores que ha sido muy opositora cómo gobierna un líder, una lideresa casado con la patria, con la revolución, con el socialismo del siglo XXI. En paralelo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció a los primeros 86 candidatos del PSUV para las 335 alcaldías en disputa. Entre los nombres destaca el regreso del exalcalde Giancarlo Di Martino como aspirante en Maracaibo, bastión opositor, y la reelección de Carmen Meléndez en Libertador, Caracas. Cabello también arremetió contra los sectores opositores, acusándolos de usar espacios de poder, como el municipio Chacao, para la conspiración, la corrupción y la guarimba. Incluso señaló al padre del exalcalde Leopoldo López desde el exilio en España de seguir cobrando sobornos por permisos de construcción en la zona. Un alcalde no es para que esté en una oficina. Se lo advierto con tiempo desde hoy a los que aspiren a ser alcaldes y salgan electos. El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela van a actuar en el caso que alguien se desvíe del camino que lleva. No vamos a esperar 4 años, no.
Mientras tanto, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática reiteró su compromiso con una salida pacífica, denunciando que la ruta electoral está minada y que aún no se conocen los resultados completos de las presidenciales de 2024 ni las regionales del pasado mes de mayo, en las que el chavismo se adjudicó 256 de 285 escaños del Parlamento y 23 de las 24 gobernaciones del país. Las municipales del 27 de julio podrían marcar un nuevo capítulo de tensión en un país donde el oficialismo sigue controlando el poder institucional, mientras la oposición continúa dividida y perseguida. Seguimos revisando otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. María Corina Machado rechaza críticas por apoyo a Rodrigo Cabezas. Mediante su cuenta en la red social X, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, afirmó que denunciará cualquier injusticia, incluso contra quienes no compartan sus ideas. Esto tras alertar sobre el caso de Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas en el gobierno de Hugo Chávez, 1999-2013, quien fue detenido el pasado 12 de junio. Machado expresó sentir aprecio por Cabezas, a quien definió como un hombre austero y justo. Asimismo, exigió unión ante la presunta persecución contra economistas y trabajadores informales por parte del gobierno. También aseguró que uno de los daños más graves que le hizo el chavismo a Venezuela fue buscar dividirnos en todos los planos. Venezolano es sospechoso de estar involucrado en el atentado contra Miguel Uribe. Según la Fiscalía General de Colombia, el venezolano Carlos Eduardo Mora González, de 27 años, estuvo involucrado en la planificación y ejecución del atentado ocurrido el 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay. Según investigaciones, 2 días antes del ataque, el venezolano habría llevado a cabo un reconocimiento del sitio y le entregó el arma al adolescente que disparó contra el senador. Mora fue capturado en un retén policial al sur de Bogotá y enfrenta delitos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El oro que da de comer en Guainía también está matando. En este departamento amazónico, en la frontera con Venezuela, más de 5.000 personas están expuestas a niveles muy peligrosos de mercurio debido a la minería artesanal sin control. Y aunque esto está prohibido en Colombia desde el año 2018, las balsas siguen operando impunemente en el río Inirida. Mientras tanto, la salud de estas personas se está deteriorando frente a un Estado colombiano ausente y un chavismo que calla. Halim Naim nos amplía. Cientos de habitantes en Inírida, Colombia, en la frontera con Venezuela, cargan un veneno invisible sin haber pisado jamás una mina. El río, que antes era sustento y juego, hoy es una amenaza en cada gota. Una amenaza solapada entre dos estados que no precisamente repudian dichas prácticas económicamente convenientes. El mercurio no debería permitirse en los proyectos de extracción de cualquier procedimiento en el tema de minería. Ahora nosotros nos conseguimos en Venezuela, en el sur de Venezuela, donde el Estado prácticamente ha perdido el control, que grupos irregulares, de hecho, una de las cosas que más nos preocupa es que nuestros indígenas, los grandes guardianes de la Amazonia, vivían del ecoturismo. Ahora Venezuela ya no es un paraíso. La contaminación con mercurio en Guainía no es nueva, pero sí cada vez más alarmante. Estudios oficiales revelan que más del 60% de los evaluados superan los niveles seguros y, sin embargo, no hay monitoreo, ni planes de salud pública, ni respuesta estatal. Ni siquiera en una región marcada por la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia activa de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional. Todo opera a plena luz del día, como si nada. Permitir este tipo de actividad descontrolada, ahí está afectando no solamente el tema de afectar la Amazonia venezolana, sino en el caso de nosotros, que tenemos la majestuosidad de tener unos ríos únicos, como el río Caroní, que produce casi el 90% de la electricidad y energía limpia, hídrica, para todo el sistema de la red de electricidad de Venezuela. Ahora esto lo ponemos en juego por permitir que en el Guri, en todas las cabeceras, haya proyectos ilegales de extracción de mineral que producen sedimento, y nosotros sabemos, lo colocamos en una balanza, que esta actividad, al ser ilegal, no le rinde, no le paga impuesto a la nación, y obviamente es un perder-perder. A pesar de la prohibición, la minería con mercurio sigue viva gracias a una economía subterránea que cruza la frontera sin obstáculos. Balsas,
dragas, garrafas disfrazadas de jarabes, embarcaciones sin matrícula y detrás de todo eso, la complicidad. Del lado colombiano, la omisión y del lado venezolano, el silencio cómplice del chavismo que desde siempre ha sido acusado de proteger guerrilleros, de lucrarse del oro ilegal y de permitir que el Ejército de Liberación Nacional actúe como autoridad paralela en buena parte del estado Amazonas. En la práctica, la frontera amazónica es tierra de nadie, o peor, tierra de todos los que destruyen. Y nuestros indígenas en el sur de Venezuela se han vinculado con el tema de la minería. Los que han hecho oposición lamentablemente han sido desplazados o perseguidos y hasta asesinados. Ellos manifestaban que estaban siendo perseguidos por los grupos irregulares que hacen y desarrollan el proyecto extractivista en el estado Amazonas y en el estado Bolívar. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ventana informativa sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.